Que el niño Jesús, con su infinito amor y bondad, ilumine sus hogares y los llene de dicha y bendiciones. Deseos que hace llegar a la familia costarricense en esta época, Grupo Columbia. Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 2:30 de la tarde es la hora de hablar sin filtros, de hablar así como nos oye, así aprendemos escuchando también. Este programa se transmite todos los días de lunes a viernes de 2:30 a 3:30 por Columbia 98.7 FM. Si tiene familia fuera de Costa Rica, dígale que nos puede escuchar a través de columbia.co.cr o descargar la aplicación Radio 2 Digital, donde están todas las emisoras del Grupo Columbia, y queremos que usted saque este ratito de una hora. De verdad que se va a dar cuenta que se va rapidísimo. El tiempo vuela cuando uno se divierte, y aquí se divierte y se aprende. Esas son las formas que hay de escuchar sin filtros. Por supuesto, la que a mí más me gusta es la de la radio, en su taxi, en el autobús y acompañándolos en las presas de estos días de diciembre. No siempre tenemos la oportunidad de presentar solo buenas noticias. La verdad es que escasean las buenas noticias, aunque algunas personas crean que es que uno escoge mal. No, de verdad, lo que suele ser noticia son los problemas, algunos conflictos, pero cuando hay cosas buenas y modelos a seguir, hay que divulgarlos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Así que hoy quisimos conversar con dos empresarios que fueron justamente galardonados por su buen trabajo, por el desempeño de sus empresas que, tengo que decirlo, a mí no se me hubiera ocurrido. o tal vez uno tiene una ocurrencia y se queda en ocurrencia, y la verdad es que ellos no, ellos trabajaron hasta que se convirtiera esto en una realidad, dan trabajo, tienen nuevas ideas, y creo que en los dos casos se trata de iniciativas que todavía tienen oportunidad de crecer un montón más. Así que fueron seleccionados entre muchos otros nombres también y premiados como empresarios destacados por el periódico El Financiero la semana pasada, y quisimos invitar a dos de ellos, don Guillermo Pereira de Fortec y también Carlos Mena de una empresa que yo sé que les va a sonar, tal vez les suene más familiar, Arteria, que Fortec, pero después van a querer llamar a Fortec también porque sé que van a decir, no hombre, ya ese señor, necesito preguntarle cómo me puede asistir. Así que bienvenidos ambos a Sin Filtros. Voy a empezar con don Guillermo. Fortec, ya él me explicó en palabras muy de ingeniero de qué se trata Fortec. Ahora necesito que me lo explique para que se lo entienda todo el mundo y se lo entienda yo también, lo más simple. ¿Qué hace su empresa y cómo se le ocurrió a los 26 años crearla? Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí a compartir un poco de nuestra experiencia en esta aventura que iniciamos ya hace 20 años. Pues yo diría que Fortec es una respuesta a muchos problemas que tenemos los ciudadanos de Costa Rica en nuestras propias casas, y por supuesto que la industria, el comercio y todo tipo de entidades no escapan a esta realidad. Todos generamos residuos, y el tema es cómo podemos hacer que estos residuos, en vez de un problema, se conviertan en una fuente de recursos, en algo valioso para otros. De profesión usted es ingeniero. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Costa Rica. Entonces a los 26 años, saliendo de la UCR, usted pensó, eso que los demás ya no les sirve, yo podría hacer X, Y, Z. ¿Cómo fue el proceso creativo? Pues sí, yo en ese momento estaba estudiando y también trabajaba en una empresa de productos químicos precisamente, y a raíz de mis visitas y de la experiencia en ventas que estaba obteniendo, pues me comencé a dar cuenta de esa realidad de que les hablo, que habían muchos artículos, productos que generaban residuos, sustancias que podían ser peligrosas al medio ambiente, y que en efecto clientes que en ese momento yo visualizaba que podían tal vez hacer un mejor uso de esos propios residuos que ellos generaban, iban a estar interesados en nosotros. Y sacarle plata a eso, sacarle ganancia. Así es, así ¿Le es. dijeron que estaba loco en algún momento? Como es como que la idea no era muy... Puedo acordarme de personas que conocí que en algún momento pensaron que en Costa Rica jamás iba a existir tecnologías apropiadas para este tipo de soluciones que nosotros andábamos buscando, y precisamente sí
En algún momento se rieron de mí y yo me reí de mí mismo también, ¿verdad? Pensando pero ya lleva 20 tantos años viviendo de eso. Pero la verdad que sí, comenzamos con cosas simples y poco a poco yo creo que sí pudimos ir pensando en hacerlas más complicadas con el tiempo. Y generando empleo, además. Con la perseverancia, diría yo, ¿verdad? En Fortec, hasta donde he conversado con Guillermo, trabajan ingenieros químicos, industriales, y dentro de un ratito vamos a hablar de las oportunidades que hay, por ejemplo, para hacer pasantías. Ahora que hablábamos esta semana de carreras en las que hay mucha demanda, pero que hay que hacer práctica en algún lado, hay que ir a aprender. Así que ahorita vamos a hablar de cómo los desechos de, por ejemplo, pilas, baterías, aceite celular, hicimos una lista larga, pero a los que no estamos muy metidos en ingeniería, el proceso nos suena súper complejo. Ahora, algo que nos suena mucho más familiar, y sobre todo a los que nos gusta retomar el lenguaje costumbrista costarricense, no voy a decir costumbrista, ¿cómo hablamos usted y yo en la calle sin faltar al respeto? Porque es el hablado costarricense cuando decimos charita, cuando decimos chineado, cuando decimos tenga paz. No sé, tantas de estas frases que se han vuelto parte de nuestro diario, de nuestra conversación diaria, desde la más básica hasta la más elevada. Por ahí siempre se sale alguna palabra que uno dice, ese es un tico. Las hemos visto sobre todo en camisetas, y a partir de que, y consta que hubo una fiebre como de hacer camisetas con frases, ¿verdad? Pero los que las empezaron a hacer como de una forma, cuidando más el diseño y hasta explicando la palabra, se llaman Arteria, ya se acordó. Y les voy a preguntar de una vez a don Carlos Mena, que fue premiado como el mejor emprendimiento, ¿verdad? Es un premio al emprendimiento, porque Arteria puede ser una ocurrencia, pero convertirla en una buena empresa que funcione, que traiga ganancias y genere empleos, ya eso es otra cosa. Don Carlos, ¿cuáles fueron esas primeras camisetas? ¿Cuáles fueron las palabras con las que ustedes dijeron, vamos a ver si a la gente le gusta? Bueno, primero buenas tardes a todos, Marianela, don Guillermo, felicidades a don Guillermo también por el reconocimiento que recibió, a Freddy que no está aquí. Ya lo vamos a tener vía Skype a don Freddy Serrano. Pues, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos. Pues en realidad, muy bien lo decías, Marianela, en realidad el idioma del tico es como muy democrático, en realidad pues no distingue entre gente que tiene menos recursos que otros, todos andamos menudos en la bolsa, ¿verdad? Todos andamos menudos, todos somos tuanis, o todos estamos en todas, o todos, ¿verdad? Todos somos pura vida, y entonces no distingue, así hablamos todos, y es algo como muy democrático, ¿verdad? Entonces empezamos con las más clásicas, que era el tuanis, por supuesto, y el mae, en camisetas, o el yodo en tazas, ¿verdad? Entonces eso fue con lo que empezamos, o los chunches en los bolsos, siempre corriendo un poquito el riesgo, según nuestro parecer, de que el tico lo viera, usando otro costarriqueñismo, que lo viera polo. Ajá. ¿Verdad? Porque en ese momento no habían como productos realmente pensados para ticos, ¿verdad? Nosotros, digamos, si un tico viajaba, ya sea para afuera o para adentro, tenía que comprarse un souvenir, que no es, digamos, un souvenir, que la mariposa, que el tucán, que otras cosas. Sí, uno siempre regalaba lo mismo. Exacto, y entonces, siempre hemos dicho que no era nuestra cotidianidad, ¿verdad? Porque uno no sale al patio y ve un tucán, ¿verdad? Sino que tiene que ir a pasear igual que un turista para verlo. Entonces nuestra cotidianidad es otra, va más pegada a las tradiciones, a la forma en la que hablamos, al folclore y otras cosas. Entonces, en realidad, Arteria, si aprovecho para definirlo, nosotros decimos que es una empresa de turismo cultural, que trabaja sobre el tema de identidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad de sentirnos ligados a algo, ¿verdad? Esa necesidad de sentido de pertenencia. Y desarrollan también ese sentido de orgullo de uno, porque creo que cuando uno, inclusive yo hace menos de un mes, a alguien que ni siquiera habla español, yo explicándole qué significaba el pura vida de su camiseta. Y bueno, ahora más adelante nos puede hablar de la fiebre que fue en Brasil con la selección, porque yo fui a buscar, y hasta es la fecha que no he conseguido la roja que diga tica en la talla mía y de mujer y todo, porque todos los días ya no hay, es increíble lo que sucedió con Arteria, y no solo camisetas, sino que la variedad de productos que generaron. Pero ahorita vamos a ver quiénes trabajan en Arteria, quiénes trabajan también en Fortec. Saludo a don Freddy Serrano, que se encuentra vía Skype y que por supuesto quiere tomar parte en esta conversación sin filtros. Buenas tardes, Freddy, bienvenido.
Buenas tardes, Marianela, buenas tardes a don Guillermo Pereira y a Carlos Mena. De verdad que es un honor tenerlos hoy sin filtros para que nos puedan ayudar a entender cómo es que detrás de un reconocimiento, detrás de un premio que hace ya 18 años nuestros colegas del Financiero lo vienen otorgando, hay toda una historia de emprendimiento, de esfuerzo, de sacrificios, de muchas luchas, porque la verdad es que cuesta mucho entender cuando uno no lo ha vivido en carne propia, todos los obstáculos que se pueden encontrar cuando en un principio posiblemente hayan problemas de financiamiento, cuando en un principio hayan problemas de tener la mano de obra calificada, cuando en un principio los mismos compañeros después se convierten en detractores y dicen, bueno, mira, Guillermo, no estoy seguro que te vaya a ir muy bien, o mira, Carlos, eso de camisetas todo el mundo lo hace. Yo debo confesarle, Marianela, y amigos, hablando sin filtros, que yo tengo una camiseta que dice, va a llorar. Esa es la primera camiseta que me regalaron y la uso con mucha frecuencia. Me tomo selfies con la camiseta y causa de verdad que mucha risa. Y a don Guillermo, de verdad que un honor saber que hace 20 años fundó esta empresa y que se especializa en la gestión de residuos, el reciclaje. Son temas que los dos, tal vez para hacer la pregunta, transversalmente están rompiendo paradigmas, ¿verdad? Hablar, no sé, hace tanto tiempo, en el caso de don Guillermo, sobre todo lo que es gestión de residuos en nuestro país, cuando hace tanto tiempo teníamos Río Azul, por ejemplo, para tener una fotografía bastante clara en la mente de todos los costarricenses, y para don Carlos Mena hablar de este tipo de camisetas con el lenguaje tico, que muchos posiblemente en un principio podían pensar que era polo, y ver hoy los dos que tienen éxito, es callar un poquito las bocas de aquellos que en algún momento pudieron ser detractores, ¿no? Por supuesto, sí, don Freddy, buenas tardes, muchas gracias acá por la invitación. Tiene usted razón, en realidad es algo de, no de una vez, sino de muchas, pero humildemente tengo que decir que de todas maneras Fortec no era el único que tenía esa visión en ese momento, en 1995. A través del tiempo, desde esa época, conocí empresarios que en silencio también estaban valorizando productos y residuos de una manera muy interesante y muy creativa. Quizás nos hemos destacado porque vinimos a llenar un vacío que existía en las empresas que exportan dispositivos médicos y otros componentes de alta tecnología, principalmente a Estados Unidos, desde que se comenzó a gestar la inversión extranjera directa en Costa Rica. Entonces, a partir de esa inversión que comenzó a crecer con la venida de Intel al país, Fortec comenzó a visualizar más concretamente esas necesidades que también estas compañías venían a manifestar y que podían ser objeto también de encadenamientos productivos. Así fue como comenzamos a desarrollar este tipo de procesos y, por supuesto, en el camino nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo también iba a tener un impacto muy positivo en las personas, en los consumidores, porque también en nuestras casas tenemos residuos que tenemos que tratar. Y dentro de un ratito vamos a retomar lo que hablábamos de la obsolescencia programada. Sé que suena raro, pero todos los chunches, para usar una palabra bien arteria, que hay en la casa y en donde usted trabaja y donde yo trabajo, todo ese montón de chunches un día dejan de servir, hay que hacer algo con eso. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay días que yo digo, señor, ¿dónde va a ir a parar tanto chunche, tanta basura, tantas, de verdad? Y no es basura. Y ahora, dentro de un ratito, tal vez don Guillermo nos pueda hablar de esa visión que tiene él, que ahora le decía, seguramente va por la calle o va por la pista y va viendo rótulos de empresas y pensando, ahí hay algo, ahí esta gente puede ser un cliente potencial, yo puedo encargarme de eso. Y don Carlos, y en el caso suyo, eso que Freddy decía, no ser uno más, ¿verdad? Porque en este país, y le digo, yo tuve un amigo que hacía unas, no puedo decir la marca, pero tuvo una iniciativa similar, pero como que no, como que empezó un poquitito, muy tímido, y ya nunca más las volvió a hacer. Eran bonitas, no era, a ver, la idea era similar, digamos, pero como que le perdió el impulso y no lo volvió a hacer. ¿Qué es lo que hizo que Arteria pegara? O sea, ¿cuál fue el detonante del éxito de ustedes desde el punto de vista empresarial, no tanto el gusto del público? Yo creo que hay varias razones, y una definitivamente es el momento. Yo no sé, es un poco lo que don Guillermo acaba de decir, ¿verdad? Uh-huh. Si don Guillermo hubiera pensado tal vez su empresa mucho más atrás, tal vez se hubiera quedado en el camino, a nosotros nos hubiera pasado igual.
nosotros tuvimos la suerte de que caímos en un momento en el que estaba explotando mucho el tema de la identidad costarricense. Recuerden que nosotros empezamos en el 2009, 2008, 2009, y en ese momento estaba fuertísimo Mal País, ¿verdad? Que estaba con todo ese tema identitario también. Y entonces, y así varias iniciativas. Yo creo que, al igual que usted, yo vi algunas por ahí, camisetas que tenían como un... Por ahí iba la idea, sí, sí, exacto, que tenían una idea muy similar, y tal vez fue que no cayeron en el momento. Yo creo que otra cosa también que a nosotros nos ha funcionado muy bien es que nosotros trabajamos siempre por colecciones. O sea, nunca hacemos un diseño suelto que no tiene ni hermanitos, ni papá, ni mamá. Hay temporada. Exacto, entonces hay colecciones. Entonces, cuando uno ve una colección que está, digamos, que es respaldada por otros productos, entonces la gente se emociona más. Ya ve que es algo como, ¿verdad?, más completo, y que puede ya, y si no le gustan las camisetas, puedes coger una taza, y si ya tiene taza, puedes coger un bolso, y si no, y ahí tiene más de 20 productos para escoger. Si con don Guillermo trabajan ingenieros, con usted, ¿quiénes trabajan? Porque recuerdo que haber conocido a Laura Casaza, que es filóloga, que en algún momento que hay que entrar a definir, es esa definición de va a llorar de una camiseta, qué difícil poner esa definición ahí en la camiseta de una forma correcta, que lo entiendan en otros países. Sí, nosotros hemos tratado de hacerlo de manera muy seria, aunque sea algo vacilón, ¿verdad? Pero, digamos, hay libros, hay digamos, bibliografía en la que uno se puede apoyar. Hay un diccionario de costarriqueñismos desde 1918, por ejemplo, de Carlos Gallini, que ya viene, ¿verdad?, viene trabajando sobre el tema. Hay libros costumbristas como Aquileo Echeverría, ¿verdad?, con las concherías, que ya viene también de otra manera recopilando como la forma en la que hablamos de los ticos. Y los diseñadores también. Exacto. Combinar colores. Sí, entonces trabajamos mucho, digamos, de la mano con filólogos, lexicógrafos, pero también con diseño, ¿verdad? También. Y quisiera, no sé si Freddy tiene alguna otra pregunta en el momento que usted guste. Usted me interrumpe, Freddy, porque a mí este tema también me gusta. Porque ahora Freddy habló de los desafíos. Yo tengo muy presente, y se lo digo a don Carlos, porque en algún momento alguien llegó y me dijo, alguien llegó con una camiseta, y yo dije, esa no es de Arteria, esa no es, y se quiere parecer. En el caso suyo, por ejemplo, derechos de diseño, copias y que las hay, y uno las ve y uno sabe que no son de Arteria. Ese me imagino que es uno de sus desafíos, pero me gustaría escuchar de algunos otros que haya enfrentado en este camino. Y en el caso suyo también, ¿cuáles han sido los, no voy a decir tropiezos, más bien obstáculos o desafíos que se ha encontrado en el camino para tratar ciertos materiales? Porque además hay permisos, hay que pedir permisos, debe tener el camino de tramitología para ustedes ser bien largo. Así es. Simplemente, pues, yo diría que tener paciencia, ¿verdad? Es un elemento muy importante en todo este proceso de tramitar permisos, pero también entender que lo que vamos a hacer es un bien, y no más bien por querer hacer un bien vamos a perjudicar. Realmente, viendo Arteria como una empresa tal vez con una historia similar en otro campo muy distinto, veo ciertas cosas interesantes que hay que destacar. Por ejemplo, ese enfoque de cómo ellos realizan sus colecciones es muy parecido a cómo trabaja Fortex sus proyectos con enfoque sistémico. Para nosotros siempre ha sido muy importante que los proyectos tengan todos un hilo conductor, y justamente eso es lo que buscamos en nuestros desarrollos. Tan es así que en la gama de residuos que se generan en el país no se puede tampoco atender todo al mismo tiempo, porque muchas tecnologías son muy distintas dependiendo del tipo de residuo. De manera que el reto es mantenerse siempre con una coherencia de objetivos, y en ese sentido hemos tenido bastante cuidado de escoger los proyectos que mejor se adaptan a nuestras capacidades. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar sí quería que don Carlos se refiriera, según yo, aquí como clienta, ¿verdad? Como consumidora en algún momento de los productos de Arteria, para mí ese es un desafío, porque como es algo que todos nos creemos dueños del lenguaje, yo puedo decir que yo no puedo hacer una camiseta que diga de ahí, pero vamos con el que yo sé que no va a llorar, don Freddy Serrano. No, a la pausa comercial entonces, porque cuando regresemos también quiero preguntarle a don Guillermo, y en el estilo de Fortec, que sin filtros me diga si los costarricenses ya estamos aprendiendo sobre cómo procesar residuos, cómo reciclar, y cuáles son sus visiones
sobre lo que nos está haciendo falta, que para mí es mucho todavía. Y a don Carlos Mena, si realmente seguimos siendo políticos o no, aquí por Colombia. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Son las 2:50 de la tarde. Estamos en Colombia Sin Filtros en 98.7 FM. Mi compañera Marianela Cordero, de muy buena compañía, don Guillermo Pereira, que es de Fortec, ha sido premiado por innovación por el periódico El Financiero, y don Carlos Mena de Arteria, que ha sido premiado por emprendimiento. Antes de la pausa les estaba queriendo preguntar un poco sobre qué piensan, así sin filtros, con nuestro hashtag en redes sociales para los que quieran participar, a don Guillermo, sobre lo que queda por delante en términos de reciclaje, de procesar residuos a nivel país, cómo lo ve él ahora como empresario y como uno innovador en esa materia, y a don Carlos en términos de emprendimiento. Hablaba antes de la pausa sobre un momento en el que él creó esta empresa, en el que fue adecuado porque había una identidad del tico por verse al espejo y reconocerse, pero ¿seguirá siendo así? ¿Seguiremos siendo iguales que en ese momento, o hemos perdido, como siempre se nos ha criticado, esa identidad nacional? Y empiezo con usted, don Guillermo. Muchas gracias. Bueno, pues sí, yo pienso que falta bastante por caminar. Tenemos reglamentos, tenemos leyes que las personas no... Colombia. Tener leyes y reglamentos si las personas no los conocen y no se pueden implementar adecuadamente. Consideremos que esto no debe ser algo coercitivo, no debe ser algo presionado hacia que el consumidor reciba multas, sino que debe ser algo mucho más voluntario. Pero hablamos del papel. La papel ya todo el mundo sabe cómo reciclar, pero estamos hablando de otros materiales más complejos. Inclusive usted me decía equipo médico y sí, es complicado. Correcto. Es complicado cuando se trata, por ejemplo, de un tubo fluorescente que tiene 2 miligramos de mercurio y el mercurio viaja a grandes distancias en el aire, y seguimos viendo tubos y bombillos fluorescentes en la basura normal, porque precisamente estos son residuos que en otras geografías, como Europa, Estados Unidos y Canadá, ya sí es prohibido disponerlos incorrectamente con la basura tradicional. Entonces, es un tema también de salud pública. Tenemos que avanzar muchísimo en la comunicación, en la información y en el esfuerzo colectivo y conjunto entre municipalidad, entes del gobierno y los mismos consumidores. Don Carlos, para responder también a la pregunta de Freddy, que él mencionaba si seguíamos siendo políticos todavía en algunas de estas, de materia, por ejemplo, derechos de autor, que yo le mencionaba, o derechos, lo suyo, lo original, y cómo se defiende una marca, ¿verdad? Que en Costa Rica, claro, marcas en la parte textil, no somos, digamos que no ha sido nuestro fuerte. ¿Cuál ha sido el desafío para usted? Bueno, efectivamente el tema digamos, de lo que podríamos llamar competencia desleal ha sido un reto importante para nosotros, y digamos, toda esta empresa ha implicado para nosotros, digamos, aprender cosas que no teníamos, que no sabíamos, ¿verdad? Mi formación es de diseñador, no de empresario, ¿verdad? Que eso es algo que tal vez los sistemas educativos tienen que ir cambiando. Yo salí de diseñador y hay un montón de cosas que no sabía de manejo personal, que planillas, que patentes. ¿Y cómo aprendió? Capacitándome. ¿Dónde? En diferentes lados. Por ejemplo, la UNESCO dio unos cursos muy valiosos para nosotros en toda esa parte de gestión.
Y bueno, y por otro lado, lo que uno no sabe y además no le debería tocar, que don Guillermo debe saber, es y uno tiene que contratar a la gente adecuada. Yo no puedo pretender ser el contador de mi empresa. Tengo que ir contratando a la gente que me puede ir ayudando a crecer. Entonces esos son retos. Don Guillermo mencionaba también la tramitología, eso es un reto. Pero bueno, en el tema de marca sí, es un tema cultural también. En Costa Rica no es muy normal que la gente se preocupe por eso, ¿verdad? De repente usted va a un taller de serigrafía y está imprimiendo Puma, ¿verdad? O Nike, si puedo decir, por Nike, ejemplo. Por ejemplo, y a nadie le preocupa. Entonces yo creo que eso sí tiene que cambiar, y yo creo que ha venido cambiando. Ya hay leyes que lo protegen a uno, e igual, ¿verdad? Yo no puedo defenderme solo. Tuve que contratar abogados para que estén, digamos, en esa parte soportando toda la parte legal. Quisiera que nos cuenten cómo fueron creciendo ambas empresas, porque cuando, sale la foto en el periódico, la ceremonia estuvo lindísima, había más empresarios de otros ámbitos en esa misma entrega de premios, entonces la gente queda con varias ideas. Una, estos señores tienen un montón de plata. Número 2, aquella empresa debe ser enorme, una super edificio, unas super instalaciones, debe tener un montón de gente trabajando para ellos, que además ya ellos seguro no hacen nada. No sé, eso de empresario a veces es una palabra que está tan llena de prejuicios, a veces unos muy buenos y otros no muy buenos. Yo quisiera que ustedes me describan sus empresas, cómo empezaron y cómo son ahora. Me devuelvo con don Carlos porque me imagino que eso empezó, o sea, no sé cuánta gente trabaja ahora en Arteria y dónde queda Arteria y cuántos son y dónde imprimen las camisetas y dónde busco quién es el proveedor para que me haga tazas y todo eso. ¿Cuántos son Arteria? ¿Y qué tipo de empresa es? ¿Dónde queda? ¿Cómo es trabajar Arteria ahí? sigue siendo una pyme, ¿verdad? Sí. Arteria es una pyme. Trabajamos mucho, o sea, lo de empresario ni yo lo digo, o sea, suena muy glamuroso, ¿verdad? Pero en realidad yo ni yo mismo me animo a decirlo, ¿verdad? Que soy empresario. Pero bueno, uno va asumiendo esa responsabilidad ya cuando ve que gente depende de uno, ¿verdad? ¿Cuántas personas en Arteria? Somos 12 personas solamente, ¿verdad? 12 personas fijas más la gente que entra en temporadas, por ejemplo, ahorita en tiendas, que hay 4 tiendas, entonces generalmente se duplica el personal porque no solo está en tiendas, sino que también se distribuye el por mayor y entonces hay que alistar pedidos y todo eso, entonces digamos que en esta época se duplica el personal, pero normalmente somos poco más de 10 personas. Y eso ¿verdad? es como crecer, que el proceso duele, cuando van creciendo los huesos, que uno dice, oye, ¿ahora qué hago? ¿Compro un camión? ¿No compro un camión? Distribución, ¿cómo hago para distribuir? ¿Pongo una tienda o no pongo una tienda? Es cambiarse el chip, porque por ejemplo, yo trabajé en otras empresas, ¿verdad? No siempre trabajé en mi propia empresa, y entonces era como más tranquilidad saber que venía la quincena y ya uno ponía la mano y claro, ¿verdad? En cambio en primero yo pago y luego si queda me pago. Es diferente, ¿verdad? Y entonces uno tiene que aprender ese tipo de cosas, a manejar ese tipo de cosas. Y sí duele, porque uno siempre está pensando, no sé si a don Guillermo le pasa, pero a uno siempre le pasa que no sabe cuánto más va a durar el éxito, digamos, de la empresa. Uno trabaja para eso, pero uno siempre tiene como esa inseguridad de que la cosa va para adelante. El ¿verdad? mañana no está garantizado. No, para nada. Don Guillermo, usted me dijo que eran 24 ahora. 24. Pero ¿quiénes fueron sus primeros soldados de Fortec? Porque me imagino que otros compañeros de la U. En principio tuve una relación con un profesional muy reconocido en el área de la industria química, don Luis Barrantes, con quien compartí momentos en el laboratorio muy interesantes desarrollando procesos. De él aprendí muchísimo, de mi experiencia en el trabajo que tuve anterior a comenzar mi propia empresa, pero en efecto, para mí Fortec nunca ha dejado de ser un proyecto. La constante, digamos, por ejemplo, un reconocimiento como este no ha sido para mí la meta que yo quería alcanzar. Más bien es una motivación y lo veo más bien como que voy bien, que el camino por el que voy caminando es el correcto. No es una constante, más bien es una constante, no es la meta. El tema de desarrollar nuevas ideas y de prepararse siempre para lo que viene, no para lo que estoy haciendo actualmente. El presente lo trato de manejar con personal que tiene capacidad para poderme ayudar a crecer, y precisamente ahí ha sido uno de mis grandes retos. Realmente tengo que decir que
tal vez temas de resolución de problemas de maquinaria o de tecnología a escoger o de diseño de equipos para los procesos, no ha sido tan complicado como el mantener un equipo adecuado a las necesidades de la empresa, pero también que se interrelacione bien y que nos ayude a construir un ambiente bonito de trabajo. Creo que es increíble, ¿verdad?, cómo las transnacionales logran esto muy rápido, porque tal vez todo lo tienen muy sistematizado y saben que el elemento motivacional en las personas es fundamental para el buen desempeño de la compañía. Nosotros, los emprendedores, tal vez para bajar un poco el tono a la palabra empresario, nos hemos dado cuenta que todas las personas tenemos un corazoncito que nos late, ¿verdad? Y que eso nos hace diferentes a una máquina, y que por eso tenemos nosotros como líderes una gran responsabilidad de crear personas que puedan interactuar de una manera armónica. Y anda a la marca en el corazoncito porque trae una camisa con el logo de Fortec y todo. Freddy. Yo cuando los escucho veo un común denominador. En el caso de don Guillermo, evidentemente su formación en ingeniería le hace tener muy claro ver a Fortec como un proyecto y poderlo gestionar como tal todos los días. Y en el caso de don Carlos, también ese valor por el emprendimiento y por la cultura combinadas evidentemente con el arriesgarse y emprender este proyecto los hace seguir adelante. Tenemos que hacer una pausa comercial otra vez, pero cuando regresemos, don Guillermo y don Carlos, yo quisiera que también compartamos con los oyentes cuál es la fórmula del éxito. Si yo soy un joven que estoy en diseño gráfico, Carlos, y quisiera eventualmente lanzar mi marca de ropa o lanzar mi marca de algún tipo de diseño innovador, y Guillermo, si yo fuese un gerente de proyectos, si fuese un ingeniero, ¿cómo lo logro? Ustedes están en la década de los 40 ambos y son empresarios muy jóvenes. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo van a hacer eso? Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Tres con 2 minutos de la tarde, continuamos en Sin Filtros. Marianela Cordero y dos cordiales invitados en cabina. Este servidor, Freddy Serrano, hablándoles vía Skype desde mi lugar de trabajo. Y estamos compartiendo con dos experiencias y dos experimentados en emprender, en sacar adelante proyectos y en llevarlos a un buen puerto. Hay muchos que intentan, como decía Marianela antes de la pausa, y no lo logran. Yo quisiera que tal vez en ese orden don Guillermo y don Carlos nos compartan un poco cuáles son los tips que ellos lograron seguir, bueno, también cuáles fueron las lecciones aprendidas y cuál podría ser la guía que ellos, si la tienen a mano, le pueden brindar de consejos a aquellas personas que queremos eventualmente, ¿por qué no?, tener nuestro propio trabajo, nuestra propia empresa, nuestro propio proyecto y sacarlo adelante. Una de las cosas de las cuales yo más me lamento, y ya también le sigo ahí atrás, al igual que Marianela en edad, acercándome ya a la cuarta década, es que a veces uno se concentra tanto en ser empleado y no en ser su propio jefe, que cuando quiere tomar las riendas de un proyecto no sabe ni por dónde empezar. Guillermo. Bueno, yo pienso que hay dos elementos importantes. Rescato el tema de momento. No todos tenemos esa oportunidad. A veces es como un tren que se detiene y si usted no se sube, tal vez ya en el futuro no va a ser otra vez apropiado. Y en segundo lugar, amar lo que haces. Si sos una persona que está estudiando en la universidad
ese es yo diría que combinándolo con mi comentario anterior, esas dos cosas haciéndose amalgama producen el resultado esperado. Por lo menos la probabilidad de éxito es muchísimo mayor. Yo cuando comencé mi negocio no tenía mucha responsabilidad, todavía el tema de la seguridad económica no era para mí fundamental, en el sentido de que con pocos recursos podía salir adelante con mis estudios. Estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica y mi vida era más o menos tranquila. En ese momento podía asumir más riesgo y precisamente el área en donde me desarrollé fue el área que a mí más me apasionaba, probablemente producto de mis experiencias de la infancia, cuando recordaba correr chiquillo, los corredores de mi padre, de la fábrica de mi padre, que hacía chocolates, y que para mí era increíble la forma artesanal en que lo hacía, y bueno, pues eso casi que me ubicó en el futuro, pensando que yo quería ser independiente y que yo quería también ser mi propio jefe. Don Carlos. Bueno, yo creo que todos podemos ser emprendedores y todos podemos llegar a ser nuestro propio jefe, y aquí aclaro que ser su propio jefe no es trabajar menos. Yo sé que van a trabajar mucho más, pero todos podemos ser emprendedores. El tema es que todos tenemos ideas, ¿verdad? Una manera a veces dice, mira qué buena idea tal cosa, pero con eso no nos hace emprendedores. Yo creo que el secreto está en la ejecución, el aterrizar, como decimos los ticos, esas ideas, ¿verdad? Y trazar un plan para llevar esas ideas a cabo, y que pueden fracasar o pueden no fracasar, pero el tema es no rendirse, volver a tener nuevas ideas o replantearse esa idea, volver al inicio y vamos de nuevo. Pero yo creo que el secreto es la ejecución, y por otro lado rodearse de la gente adecuada. Por ejemplo, errores que ustedes, alguno que puedan compartir, que ustedes dijeran, bueno, ese fue un susto, un error, una metida de pata, para decirlo en tico, que ustedes sientan que les sirvió en algún momento y que no fue el fin del mundo, digamos. Que a ver, ustedes lo acaban de decir, hay gente que depende de ustedes. Ustedes pagan un aguinaldo, pagan una planilla, y qué susto. Yo, donde veo gente así, yo digo, qué miedo. Algunos somos un poquito más miedosos que otros para asumir una responsabilidad tan grande, pero algún error que ustedes recuerden que hayan cometido en el camino y que dijeran, caramba, lo resolví, pero aprendí tal. Bueno, en mi caso yo pienso que buscar socios no me fue bien en algún momento, pensando en tener un socio que me ayudara a crecer. Tuve una experiencia, la experiencia no fue del todo la mejor, creo que me equivoqué, creo que debía haber seguido mi sexto sentido de la intuición de mantenerme pequeñito, ordenado, y de seguir creciendo por mi cuenta. A veces el problema aquí es las fuentes de financiamiento, ¿verdad? No es fácil conseguir recursos para crecer, sobre todo cuando el asunto no es tan seguro para los bancos, ¿verdad? Cuando no tenés muchas garantías y cuando tu idea, vos estás segurísimo de que va a funcionar, pero bueno, de ahí a ponerle un plan de negocios en el cual vos puedes ver que tu flujo de caja se basa solo en ventas supuestas, que también pueden tener una pequeña investigación de mercado, pero no han sido sujeto de un profundo análisis, pues definitivamente ahí la cosa se tiende a complicar un poco. Don Carlos, ¿alguna torta? Bueno, tortas muchas, digamos, en el día a día, lo que tiene que ver con la administración del negocio, que se te olvida pagar la patente, que cosas de te cortaron el teléfono y ya no puedes pasar la tarjeta, ¿verdad? Pecata minuto. Cosas de ese tipo, pero bueno, creo que donde hemos aprendido más es en la parte que tiene que ver con la producción, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo muchísimo en la parte de producción porque hemos tenido dificultades ahí. O sea, para hablar de un caso en particular, lo que son textiles, sobre todo camisetas, Costa Rica no produce tela. Toda la tela que en Costa Rica se utiliza, las empresas que hacen camisetas las compran de empresas que traen generalmente saldos. Ahora, ese saldo quiere decir que viene un tráiler desde Guatemala hasta Nicaragua, hasta Costa Rica, recogiendo tela por todo lado, que haya sobrado de otras producciones. Eso no te da estandarización de calidad. Entonces nosotros producíamos con telas de diferentes calidades y eso nos daba mucho problema. Y hace poquito lo uniformaron todo, ¿verdad? Estandarizaron. Estandarizamos. Bueno, creo que lo que nos permitió hacer eso es ya el nivel de producción que tenemos. ¿Cómo hizo en junio, julio?
¿Eso fue una crisis o una bendición? Porque, repito el caso de Brasil 2014, no había una sola, no se conseguía. Ni las de Brasil, ni las verde con amarillo, ni las de ticos, nada. Pero eso tiene que ver con otras cosas, se llama manejo de crisis, ¿verdad? También, porque ¿cómo lo hizo? Fue una locura, efectivamente. Porque además la gente se enojaba, yo veía en el Facebook, la gente enojadísima. Que no me digan los de la Cele, pero yo el último partido ya quería que perdieran. Porque que no nos oigan los de Deportes Colombia, sí, claro, tampoco. Porque ya no teníamos de dónde sacar, ¿verdad? Nosotros nos habíamos más o menos... Eso es perder plata. Es perder ventas, y nosotros más o menos nos habíamos preparado, pero... era una locura llegar a abrir las tiendas y había 75, 100 metros de fila para comprar una camiseta, ¿verdad? Y nos pasó una ocasión en la tienda de Escazú que la persona que estaba de primera, que venía creo que de San Ramón, de Palmares, entró y cogió todas las camisetas rojas independientemente de lo que dijeran y de la talla. Dejó a todo el mundo sin camisetas rojas y se armó un pleito. Claro, y entonces son cosas que uno tiene que aprender a manejar. No le podíamos decir que no las podía comprar. ¿Qué hacíamos? ¿Verdad? Ay, por yo ejemplo. quiero saber quién es. Qué increíble, pero eso es un éxito sí, qué difícil medirlo, ¿verdad? Sí, fue algo realmente, sí, podríamos decir que inesperado, ¿verdad? Que fue atípico. Sí, atípico. ¿Verdad? Totalmente, porque nadie esperaba ese papel. Yo creo que nadie esperaba ese papel de la selección. Todo el mundo tenía cierta fe, pero nadie esperaba esos resultados. Entonces sí, fue como un diciembre. Para nosotros, en términos de ventas, digamos, fue como un diciembre en junio, ¿verdad? Impresionante. Entonces, bueno, por dicha estábamos más o menos preparados y no nos fue tan mal. Pero bueno, son ese tipo de cosas que uno aprende. No es exactamente un error, pero son avalanchas, son sorpresas. Sí, claro. Y el mundo el ser emprendedor tiene ese precio. Creo que nos queda una pausa más, ¿verdad? Vamos a hacer esa pausa al regresar con Freddy Serrano, que nos acompaña vía Skype. Queremos conversar acerca de hacia dónde crece uno, porque ahora que usted lo dijo, don Carlos, de que ustedes no saben del mañana, como la canción Yo no sé mañana. Qué difícil, pero eso es un desafío para ser todavía más creativos y para tener ustedes buenas personas, como decía don Guillermo, trabajando ahorita en lo que hay que hacer hoy, y ustedes ya están pensando en 2016. Ya regresamos sin filtros. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. País en sintonía, 3:12. Don Freddy Serrano, yo sé que no va a llorar, pero ¿sabe cuál tengo yo? Yo tengo una que dice, a mí con Floreciendo de Heredia. Esa obviamente apenas la vi, dije, casi hago las del Señor de San Ramón, me llevo todas. Pero dentro de un ratito quiero hablar de la obsolescencia programada con don Guillermo. ¿Usted tiene más preguntas, don Freddy Serrano? Sí, Marianela, no me extraña para nada que esta sea la camiseta que tenías, porque un día sí y otro después, esa pasión después del periodismo, yo creo que la tenés por la provincia herediana. Se entregaron 22 reconocimientos, estos colegas del periódico El Financiero, en categorías de innovación, gestión, trayectoria, inversión, expansión, emprendedurismo, hasta una figura pública recibió ahí un reconocimiento junto al empresario del año. Habían grandes, habían pequeños, habían algunos conocidos, algunos totalmente desconocidos. En el caso de Guillermo Pereira y don Carlos Mena, yo quisiera que tal vez ellos, de una forma que, como los he venido escuchando en el programa, ya sé que lo van a hacer desde un punto de vista muy humilde, pero que nos digan qué creen que ha hecho destacar a sus proyectos, a sus empresas, con respecto a las muchas otras que están allá afuera y que tal vez no pasan de un tamaño inicial y no logran emprender. Y especialmente que Marianela me ayude tal vez en esta recta final del programa a entender cómo ven todo lo que tiene que ver con el financiamiento para proyectos novedosos en la actualidad económica del país, en momentos en los que encuestas empresariales dicen que no hay un buen ambiente para contratar, que para el 2015 no hay un buen ambiente para emprender.
No sé qué piensa don Guillermo y don Carlos. Don Guillermo. Gracias, Freddy. Bueno, yo pienso que con toda humildad me esfuerzo en no copiar, en copiar lo menos posible. De eso se trata hasta cierto punto innovar, aunque innovar no es inventar, pero sí trato de buscar negocios y proyectos donde yo creo que voy a aportarle algo al país, no solo para mi propio beneficio económico o para crecer con la empresa, sino también ya últimamente, con la empresa un poco madura, sí he tratado de resolver ciertos problemas que veo que de paso pueden beneficiar al medio ambiente y darle más sostenibilidad a la sociedad y a la comunidad donde vivo. Entonces, no sé, creo que sin poner ejemplos específicos, muchos negocios en Costa Rica se conducen sobre la base de copiar, ¿verdad? Copiamos conductas, copiamos culturas, copiamos ideas, tratamos de hacer lo mismo muy cerca unos de otros. Yo el reciclaje lo adopté como un concepto mucho más amplio del que hasta el momento realmente se conocía, que era, como bien lo comentábamos ahora, reciclar papel, cartón, aluminio. Lo vi en otra perspectiva, esta posibilidad de desarrollar mi empresa, y justamente ahí encontré infinidad de oportunidades para agregar valor, precisamente, y creo que ese ha sido el secreto, digamos, de Fortec. Estos días está Ferran Adrià, el famosísimo chef español en Costa Rica, y él tiene una frase que dice, ser creativo es no copiar. Y es durísima, si usted se pone a pensar, hay muchas cosas que uno dice, mira que pues uno copiar, imitar, hay muchos sinónimos. No sé que esta idea que pone un usuario en Twitter, don Carlos, no es nueva, y aquí no sería copiarle, pero qué buena idea, no es una ocurrencia. Dice que si Arteria, por ejemplo, vendería licencias para distribución, o serían ustedes una franquicia. ¿Cuál es el futuro? Cuando ya usted está en el 2016, ¿verdad? Ya usted está pensando en 2016, feliz año nuevo, el que sigue. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo se puede expandir, mejorar Arteria? Y si este oyente podría tener una respuesta sobre licencia para distribución, por ejemplo. Claro, voy a tratar de contestar sí. todo lo que preguntó don Freddy también. Creo que coincido con don Guillermo. O sea, nosotros por definición somos una empresa creativa, ¿verdad? Mi esposa, que es la socia, la jefa, le digo, es diseñadora también, y entonces por definición somos una empresa creativa y efectivamente la creatividad es no copiar. Puede ser reinventar, puede ser reinterpretar, pero nunca copiar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir buscando para dónde crece el negocio, ¿verdad? No podemos caer en la zona de confort, porque es lo peor que nos podría pasar, decir, ok, ya yo vendo un montón de camisetas y un montón de otros productos, y aquí me voy a quedar hasta que la gente se aburra de mi producto. Yo tengo que buscar hacia dónde crecer, y hacia dónde tengo que crecer en calidad y tengo que crecer en innovación, ¿verdad? Entonces nosotros hemos ido abriendo otras líneas de negocios. Por ejemplo, durante el 2013 abrimos lo que fue el servicio corporativo, que ya empezaron empresas a interesarse en nuestro producto y querían desarrollar con nuestra línea de trabajo productos para ellos, ¿verdad? Entonces ya estamos trabajando con empresas grandes, sus productos para ellos, pero con nuestra línea de diseño, ¿verdad? Pedidos exclusivos para ellos. Entonces eso es una línea que ha crecido mucho. Y para contestarle es oyente y tuitero. Okay, perfecto. Para contestarle, sí, efectivamente nosotros para el 2015 los proyectos que ya tenemos encima son la venta en línea, que de hecho ya estamos probando vía Amazon. Ya tenemos producto en Amazon, pero queremos tener nuestro propio sitio de venta en línea. Ese es el proyecto que se viene más cerca. Y luego el desarrollo de franquicias, exactamente. Ese ya lo tenemos visto y ya estamos empezando a trabajar en él. Por ahora lo que hacemos es distribuir. Si alguien tiene una tienda y quiere el producto, se lo vendemos, pero queremos desarrollar el modelo franquicia. Es exactamente lo que creo que representa un mayor desafío para ustedes, porque de chiquillos o muchachos, la idea, qué bonito ver que la idea que uno tuvo, de repente de haber a los compañeros de la U que se los encuentran y digan, mira, Andrés Guillermo, ¿verdad? Al final sí tenía razón, ¿verdad? Y ahora desde pilas, ¿qué más dijo usted? Aceite
fluorescentes, el aceite de los transformadores. Es que es un mundo infinito, porque como la obsolescencia programada, como decía ahora, todas las cosas en algún momento dejarán de funcionar y sacarle ganancia a eso. Igual con usted, debe haber compañeros suyos de universidad que digan, ¿cómo? Las camisetas y el tomar algo tan cotidiano y convertirlo en un negocio y que sea un negocio rentable. ¿Qué les desvela a ustedes, como decía Freddy, en esta recta a final del año, que todo el mundo anda tan pesimista y se cierran? Hay empresas enormes que están cerrando y uno oye de gente que se queda sin trabajo y después uno ve el ejemplo de toda la gente galardonada esa misma noche y uno dice, ¿cómo estarán haciendo? ¿La estarán pasando bien? O sea, de 1 a 10, la situación para empresas como las de ustedes, que no son enormes, tampoco son tan pequeñas, porque ya con 20 años, yo creo que decirles pymes, no sé si todavía alcanza. De 1 a 10, ¿cómo pinta el 2015 y 2016? Comienzo con don Carlos y después don Guillermo. Bueno, retomo el tema de que uno, vamos a ver, sin que sea malentendido, pues uno está viendo el futuro, ¿verdad? Sin saber cómo va a llegar, pero uno tiene que tratar de medio planificarlo, ¿verdad? Que venga más o menos como uno quiere. Entonces, nosotros lo vemos muy positivo, porque tenemos, ya con solo esos 2 proyectos que le mencioné, ¿verdad? El tema de venta en línea y el tema de franquicias, ya eso ya me va, ya eso ya lo va a ocupar un montón. Ya yo estoy en el diciembre otra vez del 2015, ¿verdad? Con solo esos 2 proyectos. Y ojalá logremos sacarlos. Yo creo que eso es algo que nos va a permitir crecer, entonces lo veo con optimismo. Por ejemplo, tener una tienda virtual sigue siendo una tienda, ocupas igual alguien que la atienda, ¿verdad? Alguien que la lleve, alguien que te diga, ok, recibí este pedido y hacer toda la logística de entrega. Entonces viene siendo igual una tienda. Y el tema de franquicias, pues igual, hay que desarrollar manuales y hay que darle a la gente un producto que efectivamente les produzca rentabilidad y les devuelva esa inversión que hicieron lo más pronto posible. Entonces yo con eso estoy muy positivo y sé que ya el año se me fue en eso, y por supuesto en Arteria, que en lo que hacemos ahorita, nuevos productos, nuevas colecciones, siempre estar enfocados en calidad. Nosotros constantemente estamos, digamos, rediseñando algunas cosas, viendo nuevos formatos, viendo nuevos sustratos, viendo nuevos productos para mejorar el producto que tenemos. Entonces con eso sé que estoy más que va a estar bien ocupado. Más que ocupado. Entonces lo veo muy positivo, muy optimista. Don Guillermo. Bueno, yo pienso que algo que me asusta un poco puede ser la competencia desleal, que la reglamentación que existe en el país no busque su curso adecuado para que sea implementada adecuadamente, entonces que de pronto surjan mercadillos negros para lo que es el trasiego de ciertos residuos, por ejemplo, lo que hablábamos, celulares, computadoras, fluorescentes, todo este tipo de materiales, pilas. De pronto, no sé cómo, pero surge alguien que los exporta a un país X y en ese país no sabemos cómo se están tratando esos residuos, y tal vez a alguien se le ocurre extraer un material valioso y desechar todo lo tóxico. Claro. Y entonces nuestra preocupación constante es, bueno, ¿cómo justificamos la infraestructura y la tecnología que estamos desarrollando si de pronto, en vez de nosotros tener la opción de cobrar un servicio para disponer correctamente una sustancia peligrosa, se convierte más bien en todo lo contrario, en un valor de rescate para alguien, porque simplemente lo introduce en un contenedor y lo exporta como chatarra, digamos. Entonces son esos desafíos, ¿verdad? De claro. entender esa situación y ayudar a que el consumidor sea responsable a la hora de disponer sus productos también, porque no solo se trata de separarlos para que alguien se los lleve, sino quién se los lleva. Esa pregunta nunca la hacemos, ¿verdad? Hay que ponerles una camiseta que diga vivonchos, ¿ve? Esa palabra yo la decimos mucho en Heredia. 3:24, don Freddy Serrano nos hace el cierre de este Sin Filtros. Yo creo que es inspirador cada vez que tenemos la oportunidad, Marianela y amigos oyentes, de escuchar el testimonio de aquellos que lo viven en carne propia todos los días, que están ahí afuera luchando por ser independientes, por generar un modelo de negocio exitoso, nuevo. Y si hay algo que yo puedo rescatar del programa de hoy es que don Guillermo y don Carlos son más parecidos de lo que uno podría imaginarse, aunque están en en empresas totalmente diferentes y en modelos de negocio y mercados distintos. Ambos tienen pasión, ambos tienen ante todo muy claro y los pies sobre la tierra de que hay que ir paso a paso.
Ambos sabían que no había que copiarle absolutamente nada a nadie, porque lo que ellos tenían en su cabeza y en su corazón tenían que traducirlo en una estrategia, y esa estrategia llevarla a ejecutar un proyecto con calma y no aventurándose y arriesgándose demasiado. Ambos aprendieron de sus errores, porque no significa que todo es color de rosa, y ambos nos están mostrando de que, a pesar de que vemos un país donde efectivamente, como decía Marianela, a veces somos un poco pesimistas, al final del día sí hay oportunidades para poder sembrar esa semilla y ver ese árbol crecer. Así que, señores oyentes, aprendamos todos, tomemos nota. A don Guillermo Pereira de Fortec y a don Carlos Mena de Arteria, muchas gracias. Mi compañera de micrófono, Marianela Cordero, también gracias por habernos acompañado hoy en Sin Filtros. Gracias a vos. Hasta mañana, viernes, Sin Filtros por Colombia. Sin Filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Que tu mano sirva solo para guiarme. Explícame lo que debo hacer. Lleguemos a acuerdos. Edúcame con amor. Pegar o humillar a su hijo o hija le duele a usted también. Reciba